Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Víctor Piz. Buenas noches. Gracias, bienvenido, don Pablo Iriarte. Buenas noches. Bienvenido, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues una debacle bursátil y financiera hoy en diferentes mercados del mundo. Para precisar solo los inmediatos y más cercanos, entre la Bolsa Mexicana de Valores y el Dow Jones en Wall Street, más de 1,000 puntos se perdieron hoy. Pizarras rojas en muchas cotizaciones bursátiles del mundo, ahí las ve usted, en los principales índices, el Nasdaq, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Bovespa, en fin, negativos todos, una reacción muy extendida y generalizada a nivel internacional en los mercados, y la causa, señalan los expertos, el coronavirus. ¿Por qué? Preguntan muchos si ya tenemos el coronavirus hace un par de semanas y los mercados habían reaccionado con cierta cautela, pero no con esta sangría del día de hoy. Bueno, ¿por qué la reacción tan brutal de ahora? Bueno, casos nuevos y brotes nuevos en Europa, preocupantes, particularmente en Italia, en la zona de Milán, la zona más industrial de Italia. Ahí, pues, 5 casos nuevos en Italia. La aparición de casos en Kuwait, en Bahrein, en Afganistán, también delicados, y todo parece indicar, Víctor, Enrique, Pablo, que las cadenas de suministro están preocupando a los mercados. ¿Cuál es la lectura de esta reacción de caída tan extendida? Sí, la lectura de los mercados es que en China la enfermedad se está controlando, se está conteniendo, hay cada vez menos casos reportados. El problema es el crecimiento que se está dando fuera de China. Efectivamente, el virus se está propagando hacia otros territorios, en Asia, particularmente en Corea del Sur, en donde ha habido un aceleramiento en el número de casos reportados. Es ya el segundo país con número de infectados más alto después de China. Y en el caso de Italia, lo que mencionabas muy puntualmente, en el norte, en la región de Lombardía, es la más industrial de ese país, es donde se genera aproximadamente la tercera parte del PIB italiano, es la que está afectada. Hay 11 poblaciones bajo medidas de cuarentena, entonces los mercados están temiendo una pandemia, como hoy el director general de la OMC lo advierte, dice el mundo tiene que estar preparado ante una eventual pandemia. Entonces el tema ya no es tanto China, que sigue siendo obviamente el foco de preocupación, sino la extensión que está teniendo hacia otros espacios. Muy preocupante. Sí, aunque la Organización Mundial de la Salud, sí, es una posible pandemia. Y creo que se hacen bien los países en reaccionar en la manera que se está reaccionando. Sin embargo, aunque no llegue a ser una epidemia universal, global, porque pandemia también es el SIDA y no es una epidemia, pues, pero va a pegar. Vean las fotografías en Italia. Sí. En Italia están los restaurantes vacíos. Aquí en Cancún se canceló un evento muy importante. En todas partes ya se está evitando el viajar. Va a pegar a la industria turística, sin duda, claro, a la aviación comercial, a todos los lugares donde hay aglomeraciones de personas. Y luego pasaremos a las medidas que habría que tomar, porque dejo hablar a mis compañeros sobre el impacto financiero. En realidad, el temor del impacto económico, que es lo que propicia el impacto financiero, no es la enfermedad en sí misma, sino las medidas que deban tomarse para evitar la propagación de la enfermedad o las reacciones de la gente ante la posibilidad del contagio. En el caso de Italia ya se percibió, se canceló el evento anual más importante de Venecia. Venecia, una de las ciudades más turísticas de Italia, que fue el carnaval. Se canceló, simplemente, porque la concentración de gente, el hecho de que vengan desde múltiples procedencias, genera muy alto riesgo si no tienes el control pleno de la enfermedad. La posibilidad de que haya gente propagando el virus y que luego se lo lleve a quién sabe dónde en todo el mundo,
pues es un riesgo altísimo. Enorme, claro. Entonces, para evitar esas circunstancias, simplemente pues cancelas eventos masivos. Y esto le pega al turismo, le pega a la industria aérea, le pega al comercio. Entonces, empezamos en China. En China ya se tuvo un efecto, ya los mercados habían descontado ese efecto. Pero luego saltamos a Japón con el tema de Del crucero. del crucero. Luego a Corea. Y ahora, entre los países económicamente relevantes que son afectados, es Italia. Y la duda es, en los próximos días, ¿cuál será el siguiente? Vaya a ser Alemania, o España, Francia, o Estados Unidos, porque hay el riesgo de que en cualquier momento se propague a otros lugares. Y no tenemos en otros puntos quizás el control político que hay en China, que hubo en China. para aislar una región, ¿no es Para cierto? meter en cuarentena A 50 millones de personas. pues sí. ya al final eran como 80 o son como 80 los que están en cuarentena, 80 millones, para evitar el contagio. Entonces, todavía hay una incertidumbre de cuál va a ser el efecto económico de el evitar el contagio. Sin embargo, sin duda le va a pegar al crecimiento en este 2020. Pues sin duda, y además, pues a nivel global, aunque ciertamente todavía no tenemos casos en Latinoamérica, lo cual es muy ventajoso, en África tampoco, a excepción de Egipto. Déjeme mostrarle cómo quedó el peso y cómo quedó el dólar también en estas transacciones de todos los días, y el petróleo, porque pues sí ha habido repercusiones, Víctor, que pues apuntan ya, hoy tenemos niveles de 19 y... Sí, ahora mismo está en 19 pesos en operaciones al mayoreo, pero llegó a estar en 19,25 hoy mismo. Recordar, Leonardo, que la semana pasada, apenas el martes, miércoles, estamos alcanzando niveles mínimos de prácticamente 18. año y medio, sí, 18,50, por ahí sí. andábamos, y el escenario se descompuso radicalmente en cuestión de días. El precio del petróleo también, como dices, ha caído fuerte, hoy tuvo una caída fuerte, tanto el crudo Brent, que es el del Mar del Norte, como el referencial WTI, el West Texas. Ahí están los tres y Sí, la nuestra, ¿no? Exactamente, y pues esto no es una buena noticia para México porque el precio de la mezcla mexicana de exportación igualmente se ha caído, incluso está por debajo de la referencia que se utilizó en el presupuesto de egresos de este año. Lo cual significa, hay que decirlo así, menos ingresos para el país. Menos ingresos, sí, tenemos cobertura, es muy pronto para decir si se requerirá hacer uso de la cobertura, pero la cobertura protege una parte de los ingresos petroleros, básicamente Así los es. del gobierno federal, no los de Pemex. Entonces también es un tema de preocupación para México porque esto puede tener un efecto en las finanzas públicas. Sí, creo que, insisto, está muy bien que se tomen todas las providencias del caso a nivel de países, a nivel de sociedades, estructuras de gobierno, pero tampoco podemos sobrereaccionar las personas, los seres humanos ante esto. La mortalidad es, en los casos más altos, en Asia, Ajá, 2%. entre 2 y 4%, el más alto. Es decir, sí, cuidado, hay que tomar precauciones, pero no por eso podemos paralizar nuestra vida. Ahora, sí, los gobiernos tienen la obligación de evitar que eso pegue en sus poblaciones y las consecuencias económicas. Hoy leía que 150,000 millones de dólares han perdido las grandes fortunas en valores. En bolsa, ¿no es cierto? Sí. Las cotizaciones grandes, Amazon... Sí, bueno, nosotros traemos un cálculo mañana en el periódico de lo que perdieron las empresas que cotizan Apple, de la Bolsa Mexicana de Valores. en la nuestra. Pero Bloomberg hace un cálculo estimado de lo que representó Los la grandes. caída de las bolsas en el mundo. Hoy está estimando más de 2 billones de dólares, 2.3 billones. El valor de capitalización de todos los mercados en el mundo está sobre 80 billones. No es no es muy representativo, es más o menos el 4%. 3%, pero sí, sin duda, es algo fuerte. Pues sí lo es. Sí. Sí lo es. Espero que se estén tomando todas las medidas precautorias, porque como bien dices, llegará. Se toman las medidas precautorias. El tema es que esto no es algo que puedas controlar de manera plena. Se te escapa. Y a veces con un
una persona, que fue el caso, por ejemplo, de Irán, con una persona se te multiplica. Claro, por todo el contacto que tienes, ¿no? O el caso de Corea, porque había alguien y era parte de una secta y entonces se contagiaron en los de la iglesia, en fin. Hay un montón de factores que no son humanamente controlables, no se puede. El tema de fondo es que, aunque uno pueda decir, pues racionalmente es apenas el 2% la tasa de fatalidad de quienes se enferman. Imagínate, Leo, Pablo, Víctor, que los invitan mañana a Beijing. Sí, sí, sí. Viaje gratis, van a estar una semana en Beijing. ¿Se van? Yo sí. Ah, bueno, Encantado Pablo, la vida. Pablo no tiene problema. Ese es su nombre, ese es su nombre. Él se pone el tapabocas y Sí. listo. No, pero el tapabocas y todo no resuelve. Y ahí Sí, es ¿no? importante, es importante. Conversaba con médicos, tapabocas y Guantes. el gel para Antibacterial. desinfectar las manos. Bueno, y si te va a tocar, vayas a China o vayas a Iztapalapa. Es un filósofo, el señor Leal. Si te va a tocar, te toca, dice don Pablo. Desde finales de enero que la OMS decretó la alerta o la emergencia sanitaria internacional, no ha querido advertir restricciones o señalar restricciones a los viajes ni al comercio, que eso sí Nada, sería todavía. muy grave. Entonces, pero yo creo que estamos muy pronto, ¿eh? estamos cerca. Yo creo Porque que hoy estamos habla por cerca. primera vez de pandemia. Sí, riesgo de pandemia, ¿no? Por eso pide Muy al mundo prepararse. El fin de semana fue la reunión de los líderes de finanzas, o sea, ministros de finanzas, banqueros centrales del G20 en Riad, en Arabia Saudita, y ponen el tema del coronavirus en la lista En el de los centro. riesgos más importantes, pero solamente lo mencionan, dicen, hay un compromiso de que vamos a vigilar los potenciales efectos, pero no se acuerda ninguna medida. Entonces Así es. creo que también estamos todavía en terrenos verdes. En fin, bueno, pues ahí están. Y falta todavía un capítulo relevante, que son los Juegos Olímpicos, que vienen en el verano. Tokio. En Tokio, un escenario es que el calor acabe con el coronavirus. Sí. Más Ese es, allá sí. de cualquier medida. Que sería de el mejor de contención. los escenarios, ¿no? Porque finalmente algunos piensan que se trata de una epidemia estacional. Estacional, exacto. Como es la influenza. La influenza termina la época de frío y la influenza baja, porque el virus no se desarrolla en Climas temperaturas cálidos. Ajá. más cálidas, lo cual también permitiría explicar por qué en América Latina y en África, En África no se ha dado. no se Bueno, ha producido. Ojalá y así sea, Enrique, y no veamos la aparición de Sin casos. embargo, en caso de que no sea así y tuviésemos todavía un crecimiento del contagio, no sería nada raro en ese segundo escenario que en unas cuantas semanas se estuviera discutiendo la posibilidad de cancelar por primera ocasión desde la Segunda Guerra Mundial Los Juegos las Olímpicos. Olimpiadas. Déjeme presentarle el cuadro global solamente de contagios, decesos y también de personas curadas. Mire, esto es muy importante porque ponemos poca atención a esto. En el lado izquierdo superior de su pantalla ve el número de contagios totales a nivel global, 77.658, 2.663 decesos, pero vea usted la cifra verde a la derecha. Esos son personas que contrajeron el virus, que estuvieron infectadas y que se curaron. 27.324, que contra los 77, Víctor, debe ser algo así como el 40%. Sí, sí, más o menos. Más o menos. Sí. Muy importante 30%. tenerlo esto en perspectiva por lo que decías, Pablo, Sí, ¿no? claro. Subrayar esto, decir, sí, contraerlo no significa una condena de muerte. No. Bueno, déjenos hacer una pausa. Hay muchos más temas el día de hoy. Vamos a mensajes. Regresamos al cierre. Mire, esta mañana en la conferencia matutina el presidente López Obrador se lanzó contra el Wall Street Journal, este prestigiado periódico estadounidense. La causa, una columna publicada ahí este fin de semana por una columnista estadounidense que estuvo en México hace un par de semanas, una periodista que conoce y ha recorrido México en detalle. En su columna, esta mujer dice que México se encamina al gobierno de un solo hombre y habla en general de la disminución de las instituciones democráticas. Esto provocó pues la respuesta del presidente, dijo que no sabían, que no conocían,
Se refirió a que México solamente ha tenido 2 momentos de gobiernos de un solo hombre. Citó a Santana en el siglo XIX y a Porfirio Díaz. Y dijo que él no tenía nada que ver con esos señores. Y luego bromeó, y es un chascarrillo, dijo que estaba mejor el Reforma. Pero bueno, una vez más, el presidente, en esta reacción directa, cuando alguna columna o comentario en prensa, algo de lo que casi no sabe nada, le molesta directamente. Sí, en efecto. Lo que dice el Wall Street Journal, la editorialista O'Grady, es bastante fuerte. En mi opinión es cierto, y el presidente tiene todo el derecho a opinar lo contrario. A responder. Y a dar. Pero sí que mejor el Reforma. Y tuvo frases muy despectivas hacia el Wall Street Journal. Ya no está México para colonizadores, etcétera. Últimamente, de manera muy asidua, tiene frases muy desafortunadas el presidente. Es decir, hace unos días dijo una terrible allá en Oaxaca. Sí, que luego le valió un apodo. Hoy tuvo 2. Esta fue una. El Wall Street Journal dijo que ya se acabó el tiempo de los colonizadores, como si la prensa americana no fuera a colonizar. Es decir, muy municipal su respuesta, muy municipal. Y a la columnista Brady creo que no le falta razón en mucho de lo que dice. Hay un problema en México. Sí, se está usando el terror de la Unidad de Inteligencia Financiera para perseguir, para tener a los empresarios alineados y sonrientes. Y sí se utiliza al SAT para cumplir esto que ella señala como una suerte de chantaje para que aporten para esa vacilada que es la rifa de un avión que no se va a rifar, de un dinero que no pueden disponer. Es decir, sí creo que tiene razón, el presidente piensa lo contrario, lástima que no argumenta, él que dice que está abierto al diálogo, pues curiosamente descalifica a toda persona que tiene una opinión distinta a la suya. Eso no es estar abierto al diálogo, es una falacia. El Wall Street Journal tiene 13 columnistas, tiene muchos más editorialistas, pero tiene 13 columnistas, de los cuales Mary Anastasia O'Grady tiene la especialidad de América Latina. La última ocasión que había hablado específicamente de México había sido en diciembre. Ya tenía 2 meses y medio. No habla usualmente de México, le dedica más a Venezuela, de repente Argentina, Brasil, va haciendo su recorrido. Y es una analista, no es una periodista que reporte, que diga, a ver, encontré estos datos. Ella analiza, percibe tendencias y las interpreta y las pone en sus artículos de opinión, como hay muchos y como hay otros periódicos que a lo mejor no hablan mal del presidente, incluso en Estados Unidos. Entonces realmente creo que sí hay una desproporción en la reacción, porque ni es la línea editorial de Wall Street Journal, es una firma que como es opinión conocida, particular. Como es conocida, a veces se traduce y se publica también en México, es cierto, sí, o se cita en México por referirse a temas de México y América Latina. Entonces, primero, el presidente de repente confunde las firmas y los análisis o las opiniones con las posiciones editoriales. Con las posiciones editoriales, sobre todo en el caso de la prensa norteamericana, aunque no exclusivamente de la prensa norteamericana. Primero. Segundo, pues es una opinión. Digo, finalmente, hasta ahora yo no he escuchado ningún empresario que diga, me extorsionaron. Es decir, me cuestionaron y me dijeron, si no pones lana para el avión, el SAT va en contra tuya. Es una interpretación porque ahí estaba presente la señora Raquel Buenrostro, hubo columnistas que reseñaron que en medio de esta cena, pues apareció la jefa del SAT por ahí, pues como que sin venir al caso. Entonces algunos dicen, pues se interpretó como que más vale que te apoquines, si no vas a tener alguna averiguación por allí. Lo mismo que en otras ocasiones ha estado presente Santiago Neto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se puede interpretar como que el gobierno está utilizando estos instrumentos para chantajear a los empresarios, que era la hipótesis básica del artículo de O'Grady.
Entonces, pues finalmente creo que lo razonable es, bueno, si no hay elementos, simplemente decirle está mal, no es correcto. Y no es correcto, miren, busquen evidencias, dónde están los testimonios que soportan la opinión de O'Grady. Pero, como ha pasado en otras ocasiones, el presidente se lanza y lapida a quien piensa diferente que él, lo cual se vale. Sí, generaliza y no toma en cuenta que es un editorial, ¿no? De además, como decían ya antes aquí, de la experta, de la editora especializada en los temas de América Latina, ¿no? Entonces, la referencia en este artículo, obviamente, pues es la cena esta con los empresarios de hace ya casi 2 semanas. Y también hay que decir que el presidente de alguna manera lo valida cuando dice, sí, aunque a las empresas se les hayan entregado contratos, haciendo referencia a las empresas que han obtenido contratos en el gobierno mexicano, no en esta administración, sino en anteriores, dice, entra, ¿no?, la unidad de inteligencia financiera a investigar, ¿no?, antecedentes de las empresas. Entonces, pues de alguna manera también está validando que pues hay un uso ahí de la unidad de inteligencia pues para resolver o atender dudas, si es el caso. Hoy mismo, de hecho, ofrece un premio, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de escuchar, un premio a aquellas empresas que confiesen, lo estoy citando textual, haber pagado un moche a cambio de un contrato y que les van a dar un premio, ¿no? Nuevamente en esta relación me parece confusa con el empresariado o con la relación entre el gobierno y el empresario, ¿no? Somos socios en investigaciones judiciales, hay una unidad o función pública, no, o la unidad de inteligencia financiera o el SAT los investiga, etcétera. El presidente tiene ahí una distorsión de cuál es el rol del empresario y para qué están. Hoy los quiere hacer sus aliados para que le digan quién pagó ¿y de qué sirve eso? ¿Qué información aporta? Mira, yo creo que ahí es importante, como tú lo señalas, pero yo subrayaría que es muy importante porque es una prueba de que está pasando el presidente de la República por un momento en que no controla sus emociones ni sus dichos. Lo que está haciendo es una invitación, pero a premiar a los corruptos. Porque la corrupción no solamente es el que recibe, sino que también el que paga por obtener un contrato. Beneficios. Sí, es de ladrones pagar por obtener un contrato y que Víctor no lo tenga. Claro. Y le va a dar un premio, es decir, no está pensando lo que dice y es el presidente de la República. Me preocupa y ahí está el motivo. Yo difiero, me parece que es perfectamente legítimo que se ofrezca una recompensa a quien colabore por encontrar un delito. De hecho, hay una figura legal en México, la tiene la Comisión Federal de Competencia Económica. Si hay alguien que ha incurrido en una práctica incorrecta, por ejemplo, una colusión para fijar precios, para actuar en contra de la ley prevé que si hay alguien que confiesa y dice, sí, yo lo hice y además están involucrados este y este y este, bueno, hay un tipo de no recompensa. Hay una atenuación de la pena, pero no hay recompensa. Pero hasta donde entiendo, el presidente no dijo, les vamos a dar un premio. Simplemente les dijo, vamos a no pagar, no castigar a quien... No, creo que habló, de hecho utilizó la palabra premiar. No sé, digo, habría que escuchar el textual o ver el no dijo textual. qué, ni especificó qué y en qué consistiría, ni nada, pero sí habló como de un reconocimiento a aquellos que colaboren o que confiesen. En el caso de cualquier práctica, hay los testigos colaboradores, un premio es que no te castiguen con la fuerza con la que te castigarían en caso de que no colaboraras. En esa parte creo que pues se vale. Sin embargo, pues tal vez lo que refleje es que en la búsqueda de los corruptos pues no han encontrado demasiados, porque si no, pues ¿para qué andas ofreciendo ya sea recompensas, atenuación de penas o lo que sea? Porque pues si era tan evidente que había corrupción, pues no hay necesidad de meter estos incentivos. Sobre todo este tema importante, y lo traigo, ¿se acuerdan aquella promesa de los 500,000 millones de pesos en corrupción? ¿No? Sí. ¿Y dónde está? Porque ya se redujo todo el gasto para evitar que se repartiera por ahí en no sé qué tantas cosas. Se evitaron
el otorgamiento y la licitación. Se tomaron un montón de medidas para cerrar las válvulas. Sí. Aparentemente deben quedar algunas, no lo dudo. Pero el tema es, pues no se recuperó todo lo que dijo que iba a recuperar, ¿no es cierto? No se recuperó y ya no lo menciona, ya no lo... eso Bueno, fue lo porque que mencionó, además ya se dieron cuenta contra las los números que cuentas no salen, ¿no? Pero sí llama la atención que el presidente pues mantiene el discurso de combate a la corrupción en los mensajes que dio ayer, ¿no? Sí, Hoy, sí. La corrupción es la causa de la pobreza en México, de la falta de crecimiento, de la impunidad, en fin, una serie de situaciones. Pero creo que esta referencia sí de alguna manera termina siendo confusa, si no contradictoria. Vamos a hacer una pausa, déjenos ir a mensajes, tenemos más, hay nuevos partidos en México, están muy cerca ya de iniciar sus trámites para obtener su registro. Volvemos. Dos organizaciones políticas cumplieron con los requisitos, según la ley y según lo que señala la ley electoral. Una es México Libre, que afirman sus fundadores y directivos, Felipe Calderón, Margarita Zavala, que pues han reunido ya 300,000 afiliados. Déjeme decirle que la ley señala que tienen que tener 234,000. Calderón dice que tienen sobrados para tener un margen por aquello de los que le puedan cancelar. Y otro es el partido Redes Sociales Progresistas. Exacto, RSP. Redes Sociales Progresistas, el que encabeza pues la hija y el yerno de la profesora, Elba Ester Gordillo, quienes también afirman haber reunido ya todos los requisitos, aquí los ve usted, para que reciban su registro como partido político. Los tiempos señalan, señor Quintana, que esto tendría que estar más o menos listo para mayo, ¿es correcto? Depende, es decir, se tienen que entregar los documentos, ya sea del número de afiliados o de las asambleas que se han realizado, porque el registro va por dos caminos: o haces asambleas con afiliados en cada una de estas asambleas, o tienes un número total de afiliados repartidos en cierta cantidad de entidades. Sin embargo, el INE ha sido muy claro. Ningún partido político hasta ahora tiene seguro el registro. Correcto. Porque aunque hay algunos que han expresado públicamente, ya cumplimos todos los requisitos que nos marca la ley, la realidad es que esto necesita contrastarse, hacer la compulsa entre la documentación entregada por los partidos y la base de datos del INE, donde están los nombres y el número de credencial de las personas, para ver si, primero, si son derechos. Sí, que son auténticas. Porque luego las firmas, pues ya ves pues que lo vimos en los independientes, claro. Los candidatos independientes, había algunas que pues eran balines, entonces eso podría pasar también con los registros. Entonces, falta ver, por ejemplo, te referías al de Margarita Zavala. Ellos acreditan 239,513, quizás un poquito más, esto era hasta hace una semana. Y aparentemente ya 231 asambleas distritales realizadas. Entonces, pues pareciera que cumplieron, pero falta ver pues corroborar, la ¿no? realidad. Exactamente. Sí, obviamente tienen que cotejarse. Ellos cumplieron con lo que les pide el INE, pero vamos a ver si pasan la revisión. Claro. Eso es lo que falta, que a ver si están bien tus papeles. Por tanto, ellos cantan victoria, todos los partidos, bueno, estos dos, pero la ciudadanía tenemos que esperar un poco. Estos dos partidos merecen una reflexión aparte. Antes que nada, el de Redes Progresistas ya se dividió porque era el profesor González Yáñez, que fue subsecretario de Educación durante el gobierno del presidente Calderón al principio, y después el profesor Hernández Ochoa, que fue líder del secretario general cuando lo manejaba la profesora Gordillo. Ese profesor Hernández Ochoa ya se fue, ya rompió con su gente y ya se fue a Morena. Adiós,
el partido este. ¿Para dónde va a ir este partido Redes Progresistas? Perdón, pero yo creo que es un negocio más. Es algo hecho por la profesora Gordillo, que ha hecho de la política, pues Claro. la política es negociación, pero aquí también hay negocio. Aquí también hay negocio. No diré que se va a llevar el dinero, no. Pero sí, para apretar, me voy con uno, me voy con otro, con quien me conviene, con quien donde meto más gente. Es decir, no están pensando en el país ni tienen un proyecto de país. México Libre sí lo tiene, en mi opinión, se esté de acuerdo o no. Pero no es el caso de esto de las redes progresistas, que son un negocio de la profesora Gordillo. Y este modelo es el que se puso en práctica con su anterior organización, ¿no es cierto? El PANAL. Con el PANAL. Es decir, pues le vendo mis votos Sí. al mejor postor, ¿no es Sí. cierto? Sí, en el caso, dos comentarios, uno sobre el protagonista de hoy, que es redes sociales progresistas, el profesor Fernando González, que es el líder de este partido, dice que la maestra no tiene cargo de dirigente y que no está afiliada a esta organización, pero podría ser candidata, ¿no? Dijo, Entonces, sí, dijo, sí, ¿no? sí, Entonces, no descartemos por ahí una que sorpresa verla. si es que obtienen el registro, ¿no? Claro, Efectivamente, claro. ¿no? Habrá que verlo, pero podría estar en la boleta, en Sí. alguna de las boletas de la elección del 21. El otro caso, el de México Libre, Felipe Calderón, el fin de semana, pues ya dice que se convirtió esta organización en la mayor fuerza opositora del país, ¿no? Dice, incluso está por arriba de Morena. Los datos que dieron a conocer es que tienen 295,000 afiliados, su meta son 300,000, prácticamente están Muy cerca alcanzando ya su meta, han realizado 253 asambleas. Su meta es de 300, pero están por arriba del requisito del INE. Claro, habrá que ver, como ya se comentó, qué es lo que decide el INE, porque el INE lo tendrá que desahogar en los próximos meses y tendrá que revisar uno a uno los requisitos de cumplimiento para ver si se les otorga. Sí, son reales. Ahora, ya que mencionas este tema de es una hipótesis, pero de la hipotética candidatura del Bester Gordillo, en el otro caso también hubo una declaración al respecto, porque dio una entrevista esta tarde, Felipe Calderón en radio, y dijo que 80% de las posibilidades que él no va a estar en boletas en el 2021. 80. Pero queda un 20 por ahí, ¿no? No sé si le ayudaría Yo al partido político a obtener el sería registro cauteloso en ese definitivo o a ratificar el Él registro. decía, el que ya bailó que se siente, él lo decía cuando dejó la presidencia. Pues yo creo que, yo no estoy seguro de si él se presenta como candidato, va a obtener. Sí, digo, es un personaje conocido. Yo no dudo que tuviera muchos votos, pero también le daría muchos negativos También, sí. al partido. Si uno ve las diferentes fuerzas que aspiran a convertirse en partidos registrados, partidos con todas las de la ley, francamente la democracia mexicana no se va a enriquecer mucho con ellos, incluyendo el de Felipe, porque finalmente es en términos filosóficos, no prácticos, en términos filosóficos, la ideología del PAN. Lo que ocurre es que ellos están diciendo, al PAN lo traicionaron, entonces recogemos la visión filosófica tradicional, por eso México Libre. Si ves luego al partido Encuentro Solidario, pues son los evangélicos, los Son que los ya PES. ya tuvieron su registro, Encuentro Social. y sí. lo perdieron. Y si le vas sumando a los otros, el partido de Pedro Aces, el partido de la maestra, así como que el espectro ideológico se va a enriquecer mucho. Pues son los mismos, dices tú, y tienes razón. le Es da un decir, poquito la ¿hay un vuelta. nuevo grupo político que esté aspirando por un partido? Creo que no, ¿no? Son grupos que ya conocemos todos. Y no digas que los partidos que están realmente le dan mucha riqueza al espectro ideológico. El Partido Verde no es así como que tú digas, ¡ay, qué barbaridad! ¿Existe ¿Cuántas el Verde todavía? El Partido del Trabajo, pues... No, el Partido del Trabajo. Entonces, así como que la democracia mexicana está caracterizada por la riqueza ideológica y de proyectos de país que las fuerzas políticas tienen, pues la verdad es que son 2 o 3 o 4, si Pero apuras fíjense, ya mucho. que hablamos de partidos, déjeme traer esto a la mesa muy brevemente, pero el PRD, ¿se acuerdan del PRD? Que decías tú, todo, ¿quién decía? Alguien decía, Juan Ignacio Zavala en esta mesa, que cabe todo junto en un elevador.
el PRD presentó hoy, la dirigencia del PRD, una denuncia en contra de, ¿quién cree usted?, del presidente López Obrador por el pase de charola. Fue y presentó una denuncia frente al Ministerio Público por violación del Código Penal Federal. Aquí lo tiene usted, lo hizo en representación del partido Fernando Belaunzarán, y los delitos por los que acusa es cohecho y concusión, un delito que yo les reconozco, desconocía, pero pues es este de yo te pido para darte algo a cambio, algo a lo que hacías mención hace un momento. Sí, no sé, técnicamente los abogados dirán, pero de que ahí hay algo absolutamente anómalo, es verdad. Y detrás de cada anomalía, por lo general, se esconde un negocio oscuro. Es decir, cómo el gobierno, que tiene la obligación por la ley de transparencia de dar a conocer las donaciones que recibe, es decir, no es la Cruz Roja que está recibiendo $1 y además la Cruz Roja es absolutamente civil. No, el gobierno pide lana y le dicen, hay muchas solicitudes ya de transparencia ante los por la vía de la transparencia para saber cuánto puso cada quien. Es decir, lo que se hizo al final del sexenio de Carlos Salinas. Sí, que cuando se pidió la charola, si no me equivoco, la casa del señor Lomelí. Antonio, ¿no? No me acuerdo. Sí, bueno, del director, del que era director de un banco, un banco importante, y se pidió una cantidad. Bueno, no era ilegal. Ahora ya hay una ley de transparencia en que las donaciones, tanto a los partidos como al gobierno, tienen que transparentarse. Ahí está, lo mencionaba Jaime, alguna manera así, el artículo y la ley. Ugalde. Y no se ha cumplido. ¿Hay motivo para denunciar? Sí, sí hay motivo para denunciar. No sé si sean todos los delitos que dice el PRD, pero tiene que transparentarse. Pues sí. ¿Y qué va a pasar con esa denuncia? Pues nada. ¿Quién la va a investigar, verdad? Sí, pues nada. No va a pasar nada. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, volvemos. Yo sí creo que puede pasar. ¿Sí? Tienen que obligarlos a decir quiénes pusieron para saber después cómo son cómo actúan. ¿Cumplirán la ley, Pablo? Volvemos. Mire, le traemos este caso porque hemos hablado varias veces en esta mesa de la crisis que enfrenta el sector salud. Hoy organizaciones de distintos hospitales, centros médicos, etcétera, expresan su indignación por lo sucedido hace unos días. El doctor Celis, director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, pues fue despedido hace unos días. Se negó a firmar el acuerdo de atención gratuita de tercer nivel porque dijo, pues subsiste un problema grave, serio, de desabasto de medicamentos. Lo suspendieron inmediatamente, lo cesaron en el cargo. Hoy en la mañana el presidente de la República se burló de él, se refirió a estas eminencias, dijo, incluso mencionó directamente que directores de institutos de salud que quieren sacar provechos personales, como insinuando actos de deshonestidad y corrupción. A lo largo del día, otro doctor subió esto a redes que le compartimos brevemente, es el director del servicio de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Granados, y ahí dice que se convirtió una enorme injusticia con esto, porque con esto se trata de desviar la atención del verdadero problema, que es el desabasto de medicamentos, la falta de presupuesto y la carestía que hoy golpea a los hospitales y clínicas del Servicio Nacional de Salud. Así es que esta denuncia la sube un médico, colega del doctor Celis, pero ni siquiera del mismo instituto, porque el doctor Granados trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, en otra institución, lo cual empieza a sumar
las voces, los casos, los señalamientos de pues personalidades del sector médico que denuncian problemas graves. Nada que nos sorprenda, porque lo hemos venido señalando, aunque el gobierno insiste en señalar que no pasa nada y que todo está bien. Sí, este caso ha sido muy polémico. El viernes se anunció la destitución del doctor Miguel Ángel Celis del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y efectivamente hoy el presidente hace esta referencia de que son eminencias pero de corrupción, ¿no? Entonces creo que sí es ahí grave acusación, me parece. Una grave acusación. Y luego viene esta carta de un colega, me parece, lo interesante creo que viene al final, ahora lo comentamos, pero bueno, en donde dice que fue una represalia porque se negó a firmar el acuerdo que lo obligaba a brindar atención gratuita sin que se resolviera el problema del abasto de medicamentos y otros insumos. Y dice que su destitución es una cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema que hay en el sector de salud. Está llamando a hacer un paro médico. Muy importante. Sí, el paro parcial, dice... o sea, él en esta carta dice, pide que se comparta, que otros médicos se circulen en la comunidad médica. Dice, te invitamos a un paro parcial de los servicios médicos el día 10 de marzo. Siéntete en la libertad de compartir este mensaje. No podemos permitir tanta ineptitud y mezquindad. Así no AMLO por un día sin médicos. Terrible, ¿no? Un día sin médicos, imagínate. Gravísimo. Se están juntando los fierros en la lumbre por problemas que no se solucionan y porque los intereses del gobierno están en otro lado. No precisamente en la salud. Lo que dice el doctor Granados en la parte final de su carta es el presupuesto más alto de la historia, y si ya no hay corrupción, ¿dónde está el dinero? Y hay dos puntos. La Secretaría de Salud, al cierre del cuarto trimestre, es decir, al finalizar el año pasado, tuvo un subejercicio de cerca de 1.500 millones de pesos, 1.400 y tantos. ¿Y cómo es posible? Es mucho dinero. Claro. Más otros 700 u 800 del IMSS y una cantidad un poco menor del ISSSTE. Son los 2.500 millones de pesos que anda pasando la charola el presidente entre empresarios para cubrir ese hoyo, me parece. Pero ¿dónde está el dinero? Porque ahí falta lana. En dos bocas, ¿no? Es una prioridad el tema de la salud para cualquier gobierno y sobre todo para un gobierno de izquierda, como se señala. Fue una destitución anunciada. Hay que recordar, tiene poco más de una semana que llegaron de improviso, curiosamente, a este hospital el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Hicieron el recorrido y detectaron las anomalías, las deficiencias. Hubo personal que le dijo, pues es que no tenemos abasto, tenemos un montón de problemas. Y se levantaron, digamos, los casos. Se registró en los medios esta visita y este conjunto de denuncias. Curiosamente, en un hospital que ya de antemano el director, por sus atribuciones, había tomado la decisión de no firmar el acuerdo con el INSABI. Entonces, atando los cabos, hay alguien que rechaza el sumarse a la política oficial, viene una inspección que encuentra anomalías, muy probablemente la mayor parte de ellas no derivadas de la administración del doctor Celis, y bueno, luego era la decisión del Consejo Directivo de la Junta de Gobierno del hospital, controlada por la propia Secretaría, para destituir al doctor. Creo que el problema es que la destitución, no lo conozco, no sé si sea la eminencia que se dice que es, no sé si haya temas de corrupción, pero lo que es un hecho es que la problemática que se detectó en aquella visita no se va a resolver con la destitución del doctor Celis, porque las razones de esa problemática son diferentes a la presencia del doctor Celis, y estas razones se mantienen, no van a cambiar por el hecho de que él no está. La decisión de un director de un hospital de esta naturaleza, de la importancia de neurología, que es una de las grandes instituciones
de salud pública que atiende a la gente más vulnerable, me parece de extrema responsabilidad. Decir, oiga, ¿cómo vamos a dar servicio gratuito si no nos dan medicamentos? Nada más vamos a tener aquí un cuello de botella. Y la represalia me parece que viene por ahí, pero el tema de fondo, y es esto al que hacías menciones, dar el servicio gratuito al tercer nivel, al nivel de especialidad, no se logra por decreto. Hace falta presupuesto y material de curación y medicinas y una serie de cosas que hoy faltan en todos los hospitales. ¿Cómo puedes salir a decir que el servicio va a ser gratuito cuando no tienes con qué otorgarlo? Lo que sucedía, la mecánica anterior era que al llegar un paciente se hacía rápido un estudio socioeconómico. Es decir, la persona tenía para pagar el 20% del tratamiento, pues el 20%. Se le cobraba, exacto. Si no tenía dinero, se le cobraba cero, pero si llegaba el ingeniero, bueno, ya ni digo, pero alguien de mucho dinero, pues se le cobraban lo que en el inglés. Es decir, así había funcionaba, recursos. sí, así Ahora les dicen todo gratis y te recorto el presupuesto. Pasa lo que ocurrió cuando fue la señora Irma Heréndira precisamente aquí a neurología. Afortunadamente hubo quienes videograbaron eso, quienes videograbaron y lo soltaron en redes sociales y le dicen a las enfermeras, tengo 30 años aquí, nunca había visto esto, tener que cobrar por las suturas, decirle a los pacientes que manden a comprar gel, jabón, no tenemos para lavarnos las manos, sí, no tasas. hay para las medicinas. Esto es lo que está pasando y se lo dicen todos. Y llama y le dice, a ver dónde está el órgano de control, es decir, el delegado de la Contraloría allá adentro, de la Secretaría de la Función Pública. ¿Es cierto todo eso? ¿Usted ha tomado nota? Sí, tenemos las quejas, bla, bla, bla. Silencio. ¿Qué ocurre? Despiden al director, que sí, por lo menos tiene, a mí no me ha tratado nunca, pero tiene reconocimientos internacionales. Tiene muchísimos, claro. Y el presidente no tiene derecho a burlarse así de las eminencias y lanzar una calumniosa insinuación de corrupción porque no le dicen, sí, señor presidente. Gravísimo, Víctor. Pues señalar que todo esto también se da en un contexto de decisiones que han sido muy polémicas en el sector salud, porque bueno, estamos viendo todo el conflicto que hay con los papás de los niños con cáncer, que ya se levantaron de la mesa de la Secretaría de Gobernación. Grave ahí, la semana pasada. Y luego vino lo de la Fundación de Cáncer de Mama, en donde también anuncian ellas que bueno, que ya no pueden dar el servicio porque no hay recursos, no hay acuerdo con, afortunadamente el fin de semana se anunció que hay un acuerdo y van a continuar la atención a las pacientes que ya estaban en tratamiento. Entonces, pero sin duda son decisiones muy polémicas en el sector salud, que seguramente las vamos a seguir viendo los próximos días. Ahí hay un tema de dinero al que tú apuntabas y que está en la carta del doctor Granados. Sí, claro. Sí. El presupuesto es el más grande en la historia autorizado, que luego se redujo, se acortó, se ajustó, todo. ¿Y dónde está ese dinero? ¿No? Sí. Nadie sabe. No, sí. Sí, hay quienes saben. Evidentemente, ellos saben, pues sí. Pero el presupuesto no existe. El presupuesto es un numerito que está en el papel. Y mientras no se ejerza, mientras el dinero no fluya, eso es un Excel. Y el dinero no se consigue poniendo en una hoja de cálculo las cifras. Se consigue a través del flujo de recursos que va a dar la actividad económica y el pago de impuestos y demás. Entonces, el problema es que realmente lo que tenemos es un conflicto en el diseño de la política de salud. Y digamos que la destitución de Miguel Ángel Celis, del director de uno de los institutos nacionales de salud, pues es uno más de los problemas que estamos viendo. Y no se acaban aquí. Ojalá este fuera el último, porque el doctor Celis no va a tener ningún problema ni en contratarse, ni en seguir es un con su neurólogo muy actividad prestigiado, profesional, claro. etcétera, etcétera. Entonces, neurocirujano muy problemas de prestigiado. política de salud. Muy grave, muy grave. Pues un signo más de alerta en el sector salud. Ya hacías mención de los padres de niños con cáncer, están los enfermos de VIH-Sida que han manifestado también que se les han suspendido medicamentos y tratamientos. Me parece que aquí hay una línea extremadamente delicada y sensible donde el gobierno me parece que no ha tenido la capacidad de dimensionar con precisión. Una muy mala, no solamente modificación o manejo del presupuesto en el sector salud, sino que una mala modificación del presupuesto en general. Es decir, cómo quitan a unos programas, cierran programas para dar a otros sin reglas, en fin. Yo sé que si subejerció tal secretaría,
no quiere decir que ese dinero, Se quedó esos 10 guardado. pesos Sí, claro. automáticamente se lo dieron a otra. No, pero te revela las prioridades de un gobierno. Cuando en la Secretaría de Salud no se ejercen o no le llegan o no le dan 1.500 millones de pesos y a la Secretaría de la Defensa, encargada de hacer el aeropuerto de Santa Lucía, le dan 11.000 millones de pesos más, te queda pensando. Y cuando la Secretaría de Energía, que tenía un presupuesto aprobado de 27.000 millones de pesos, termina ejerciendo 127.000 millones de pesos. Algo, Crecimiento de 300 y cerca de 380%. Algo está pasando, que está muy mal la estructura del presupuesto. En fin, se nos termina el tiempo. Señor Iriart, gracias. Gracias. Buenas noches. Señor Piz, buenas Gracias, noches. Señor Quintana, buenas Buenas noches. noches. Y gracias a usted, sobre todo, por la gentileza de su atención. No se despegue. Mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.